Muy bien, el día de mañana se va a realizar aquí en Chile un encuentro internacional llamado Condiciones Laborales para el Trabajo Digno y Decente. Ese encuentro que estamos viendo ahí en pantalla se va, te decía yo, a realizar acá en Chile con representantes de todo el mundo y también, por supuesto, de nuestro país, y para hablar de aquello y de las condiciones laborales también que se están viviendo en Latinoamérica. En general, tenemos aquí a Rubén Cortina, que es secretario internacional de la Federación Argentina de Empleados de Comercio, la FAECIS, y también fue presidente mundial de Uniglobal Union. Rubén, bienvenido a Chile, ¿no? Bienvenido también a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Te acompaña Jimena Reyes, que es secretaria general de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios, la CONATRACOPS, también integrante de Unidad por Trabajo Digno. Jimena, bienvenida también a nuestro programa. Muchas gracias, Freddy. ¿Por qué no me cuentan primero mañana, ¿no? ¿En qué consiste este encuentro internacional por el trabajo digno? Bien. Jimena. Mañana nos reunimos dirigentes y dirigentes de diversos sectores de Chile, comercio, servicios, bancaria, y vamos a tener expositores internacionales, como es el caso de nuestro compañero Rubén. Ya. ¿Cómo es la experiencia internacional, Rubén, frente a este tema, ¿no? ¿Y qué cosas esperas también sacar desde acá, desde Chile? Bueno, estamos en un momento de bastante movimiento a nivel global con el tema del trabajo, porque está toda la cuestión del cambio tecnológico que está influenciando fuertemente los mercados de trabajo. Sí, sí. La automatización. La digitalización. Acaba de haber un encuentro en la OIT tripartito a nivel mundial para discutir justamente este tema de cómo encararlo en el futuro. Y América Latina tiene sus particularidades, obviamente Chile tiene las suyas también. Este es un buen momento en Chile, creo que las organizaciones sindicales están prestas a debatir y a discutir, sí. Y eso nos parece que es sí, muy positivo. Tú vas a exponer también sobre la negociación colectiva multinivel. Sí. ¿Qué se conoce como eso? Bueno, nosotros tenemos una experiencia que es... la negociación colectiva tiene diversos mecanismos de estructura, de su propia estructuración. Ya. Entonces, en Argentina nosotros tenemos una negociación colectiva sectorial. No tenemos negociación colectiva. Hay negociación colectiva por empresa, pero está ligada a la negociación colectiva sectorial. Entonces vos tenés una empresa de comercio determinada, está dentro de un convenio colectivo nacional con la Federación de Empleados de Comercio. Pero a su vez esa propia empresa puede, en una determinada región, en una determinada jurisdicción, mejorar las condiciones de ese propio convenio nacional. Perfecto. Jimena, estamos nosotros aquí en Chile en un proceso también muy interesante en todo sentido, pero también muy preocupante para el mundo laboral, que es este proyecto constitucional, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes también desde la UTD? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los puntos, a tu modo de ver, más preocupantes? Mira, desde Unidad de Trabajo Digno estamos en un estado de alerta, ya que consideramos que esta propuesta constitucional iba a sumar beneficios y derechos, pero hoy lo vemos como una amenaza y un retroceso, principalmente porque el derecho a huelga se ve condicionado solamente al proceso de negociación colectiva. Sí, sí, la huelga. Exacto, eso en materia laboral. Y en derechos humanos las mujeres estamos muy preocupadas, ya que si se acepta el derecho a la vida de quien está por nacer, vemos en riesgo la actual ley que interrumpe el embarazo con 3 causales. Y eso retrocederíamos años en algo que nos costó mucho a las mujeres lograr. Sería un gran retroceso. ¿Qué significaría en la práctica para el sector, para los trabajadores, que la huelga quede así, como la contempla este proyecto de ley, solamente para quienes estén sindicalizados? Un gran problema. Un gran problema porque la huelga es un derecho, forma parte del complejo de derechos humanos fundamentales en el trabajo, fundamentalmente, y por lo tanto, en el caso de Argentina, la huelga tiene rango constitucional. No hay una ley que regule la huelga, porque teóricamente la huelga no se debería regular por ley. Pero en la práctica, que solamente puedan los que están haciendo negociación colectiva. No. En Argentina hace huelga. La huelga es un derecho que se practica de hecho. ¿Por qué es importante una huelga? Y una huelga es importante porque, en primer lugar, le permite mejorar cualitativa y cuantitativamente la presencia sindical en una democracia.
Es decir, el sindicato es tal cuando la contraparte lo reconoce. Si la contraparte no lo reconoce, el sindicato tiene en sus manos la posibilidad de hacer la huelga porque es una entidad colectiva que puede producir un parate en la producción para que el empleador entienda que tiene que sentar. Estamos hablando de una situación extrema. El empleador entienda que tiene que sentarse a negociar. La idea de la huelga es la posibilidad de salir de una huelga. No hablemos de entrar, porque el conflicto se entra fácil. El problema es cómo salir del conflicto. La negociación colectiva es una forma inteligente que han creado los trabajadores a lo largo de muchos años para salir del conflicto e incluso salir del conflicto ya declarado en huelga. La huelga es un derecho, en Argentina es un derecho constitucional, como en muchísimos países de América Latina. Me parece que es fundamental. Lo que sí hay son regulaciones de abuso de huelga, regulaciones de servicios esenciales. Hay servicios esenciales en los cuales no se puede hacer huelga, lógicamente. Exacto. Entonces, pero la huelga no puede ser parada, no puede ser no reconocida, digamos. La huelga es un derecho humano fundamental en el campo fundamentalmente del trabajo, lógicamente, ¿no? Sí, Jimena, se rechazó la idea de legislar incluso, ¿no?, de un término para el comercio a las 19 horas. ¿Cómo lo tomaron ustedes en el Senado? Fue bastante triste para las y los trabajadores de comercio porque veíamos en este proyecto la posibilidad de mejorar la calidad de vida de los y las trabajadoras, principalmente las trabajadoras, ya que en el comercio el 70% de quienes trabajan somos mujeres, ¿cierto? Y esto permitía regular tanto el horario de entrada como el horario de salida. Permitía que llegáramos a un horario adecuado, porque no se puede olvidar que en Chile la labor de cuidado recae principalmente en las mujeres. Por lo tanto, quienes llegamos a nuestro hogar debemos volver a seguir trabajando. No llegamos a nuestra casa a descansar, sino que llegamos a continuar nuestras labores de cuidado, de trabajo doméstico. Sí, además los índices monoparentales, que son hogares que están a cargo de mujeres, son crecientes. Exacto. También. Y además que somos precisamente las mujeres quienes estamos más expuestas al alto nivel de delincuencia que vivimos hoy en día en Chile, ¿cierto? La poca locomoción, con los horarios de cierre posterior a las 10 de la noche, no tenemos posibilidad de regresar seguros hasta nuestras casas. Y además nuestros compañeros que también, siendo varones, también han sido asaltados y también quedan a la deriva frente a esta nula capacidad de poder trasladarse. Sí. ¿Qué te parece, también como dirigente internacional, Rubén, la realidad que vive Chile, ¿no?, respecto de esto, de sus temas laborales? Y es grave. Yo creo que el paso de las dictaduras militares por América Latina y en particular, obviamente, la conocida dictadura militar en Chile, han dejado un terreno fértil para el crecimiento de propuestas en general, pero particularmente en el mundo del trabajo, muy dañinas, ¿no? Muy dañinas, realmente. Nos ha pasado a nosotros en Argentina también, que hemos tenido una dictadura muy fuerte, muy grande, y en Chile claramente se ha dejado una huella negativa que posibilita que haya determinados sectores de la sociedad que no comulgan con el diálogo social, que no comulgan con la igualdad, que no comulgan con una serie de cuestiones vinculadas a lo social y lo laboral, puedan pergeniar proyectos, como en este caso se está trabajando el tema de la Constitución, sí, que en general no prevé la protección de los trabajadores. Entonces eso es lamentable y está ocurriendo en varias partes del mundo, te diría inclusive. No solamente en ¿Lo viste en ese Congreso Uniglobal? ¿Se conversó en el Congreso Uniglobal? Sí, totalmente. Sí, totalmente. En el congreso que se hizo hace pocos meses en Filadelfia, donde yo terminé mi mandato justamente, se comentaron todos estos temas. El auge de un sector muy conservador en la política que generalmente tiene una tendencia al desconocimiento de la organización sindical, al desconocimiento de todo lo que es lo colectivo, el desconocimiento a los derechos, el crecimiento de la informalidad. En fin, toda una serie de cosas que nos preocupan al movimiento sindical internacional. Ahí eso está ocurriendo. Uniglobal, ¿cuántos países lo integran? Nosotros tenemos 20 millones de afiliados. ¿20 millones? Sí, 20 millones de afiliados. Acá en América son 5.500.000. ¿UTD es parte de Uniglobal? Sí, con Atracops es una afiliada muy importante para nosotros. Perfecto. En Unichile, en Chile. Y es una organización que está en casi todos los países. Casi te diría en todos. Con un sindicato, por ejemplo en Argentina,
somos 17 organizaciones, aquí creo que hay también un número importante de organizaciones, creo que por ahí anda también. Hay países que tienen, Brasil tiene muchísimos miembros en UNI, sí, en Europa, África, Asia-Pacífico, es una organización... Si tuviéramos que resumir los acuerdos que se llegaron, ¿no? Y de que se podían implementar también en nuestro país, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros trabajamos mucho, la UNI trabaja mucho lo que se denominan los acuerdos marcos globales, que para definírtelo en forma muy sencilla, son convenios colectivos globales con empresas multinacionales. Eso permite que en lugares en donde la densidad de negociación colectiva o la densidad sindical es baja, un acuerdo marco global con una empresa nacional que está en ese país con esas características, tiene que igual que cumplir el acuerdo firmado con la UNI. Nosotros tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, UNI Carrefour, que es el supermercado francés, UNI Itaú, el banco brasilero. Ahora acabamos de firmar un acuerdo muy importante con una empresa que también está acá, que es Teleperformance, es la gran empresa de call center global, es una multinacional de call center. Firmamos un acuerdo que abarca 500.000 trabajadores. Es un acuerdo en donde, bueno, vos después tenés que hacer cumplir el acuerdo, lógicamente, pero ya diste un paso importante en el reconocimiento de la organización sindical. De eso se trata, de esto que hablábamos antes, ¿no? Oye, interesante, Jimena, lo que cuenta Rubén, el desafío también para las trabajadoras y trabajadores de estar en este mundo globalizado, ¿no? Generalmente estas empresas que se dedican al servicio, las grandes empresas me refiero, ¿no? Y al comercio y al servicio donde ustedes pertenecen son precisamente internacionales. Así es. Tan globalizadas, ¿no? Como es el caso de Cencosud, Falabella. Claro. Exacto. Que son multilatinas, ¿no? Son empresas multinacionales de origen latino. Claro, y el desafío digo yo porque, claro, sí hay marcos globales, pero cada país tiene su propia legislación, obviamente, ¿no? Y unos países con más prerrogativas que otros en los derechos de sus trabajadoras, trabajadores. Así es. ¿Y cómo ve a Chile dentro de ese contexto? La verdad es que estamos bastante retrasados con respecto a lo que menciona Rubén. Como trabajadores y trabajadoras, un anhelo que pudiéramos llegar, por ejemplo, a la negociación ramal, ¿cierto? Sí. Que el derecho a huelga sea universal, que no solamente esté condicionado y restringido dentro de la Constitución solo en materia de negociación colectiva, sino que fuera lineal para la defensa de los derechos de los trabajadores. Además, como mujeres, ustedes se reunieron para ver también los problemas que hay de acoso sexual y también laboral dentro a un nivel globalizado, ¿no? Por este convenio 190 en la OIT, ¿verdad? Sí, nos reunimos el jueves pasado. Esta reunión convocó alrededor de 60 dirigentes y participó un dirigente también. ¿De todo el mundo también? Sí, también efectivamente. Y bueno, ahí nosotros llegamos a hacer una línea de trabajo donde principalmente nos interesa poder capacitarnos para poder sensibilizar y educar a nuestras bases principalmente con lo que significa el convenio 190. Muchas veces se piensa que el acoso o la violencia de terceros debe ser repetitivo para que esto constituya un acto de violencia, ¿cierto? Entonces tenemos el deber como dirigentes de poder sensibilizar y educar a nuestras bases. Y vamos a ir por esa línea de trabajo primeramente con cursos y capacitaciones que nos van a entregar la Unidad de América. Oye, Rubén, bueno, obviamente no es la pregunta que todo el mundo se hace, y lo hemos conversado también el día de ayer y después de la primera vuelta de este domingo en tu país, el caso Milei, ¿no? ¿Cuál es el peligro que hay en torno a la figura, crees tú, de Milei para las trabajadoras, trabajadores? Pero también esta votación que sacó, ¿te sorprendió que no haya sido la que varias encuestas esperaban? Sí, en realidad Milei expresa en América Latina o en Argentina, en el caso de Argentina, Milei expresa lo que es una cosa muy corriente en la política en los distintos países del mundo, que es el crecimiento de la extrema derecha, con determinadas particularidades, obviamente, y especificidades por la situación de cada país, pero Milei expresa eso. A mí me parece que él logró conjugar su impronta con una realidad de insatisfacción de la gente en términos generales. Nosotros hemos atravesado todos una pandemia, la guerra que condiciona nuestras economías, en fin, toda una serie de cuestiones que lógicamente también tienen que ver con responsabilidades propias y que me parece que conjuga una forma de ver la política muy ultraconservadora con el descontento de la gente. Afortunadamente, en esta primera vuelta, luego de las internas partidarias, de las PASO, que denominamos nosotros,
esto se pudo dar vuelta y hoy tenemos un candidato presidencial que creo que puede llegar, obviamente, a ganar las elecciones, que es Sergio Massa, que me parece que expresa una cosa de, digamos, de crecimiento del país y también de distribución. Pero sin embargo, Sergio Massa, actual ministro de Economía, además, Sí. en ejercicio, es quien es el responsable de la economía del país y mira cómo está la economía de Argentina, ¿no? Sí, que fue una de las razones por las cuales Milei creció tanto en popularidad. Sí, yo creo que Milei crece por otras razones. La economía de Argentina depende, me parece que hay una realidad bifronte. ¿Ya? Es decir, por un lado tenés un índice inflacionario muy alto, un descontrol del dólar paralelo, pero también tenés todo un andamiaje social que ha montado el gobierno a partir de la pandemia, del cual se habla muy poco. Ya. Y que ha permitido que la gente, digamos, se ayude o se autoayude, aquellos que tienen el trabajo informal, con sus respectivas changas, denominadas changas. Hemos tenido negociación colectiva, ya que hablamos de negociación colectiva, nosotros no hemos dejado de tener paritarias durante todo este tiempo, durante el gobierno de Fernández, que nos ha permitido no superar el índice inflacionario en materia salarial, pero sí correrlo de cerca, estar ahí, digamos, ¿no es cierto? Entonces son todas cosas que... Argentina es una economía inflacionaria, en términos generales. No nos olvidemos que en el 2001, hoy hay 120% de inflación, pero en el 2001 hubo 1000 de inflación. Y ahí está el país, digamos, y su gente, digamos. Como te dije al principio, cada país tiene sus particularidades. La situación es grave, la situación es complicada y viene de arrastre, ya te digo, de la pandemia y de una serie de situaciones muy complicadas, ¿no? Si el voto del trabajador, trabajadora, ¿para dónde se va? No, yo creo que el voto del trabajador en general va a parar a Massa. Ya. De hecho, hubo una enorme movilización de las organizaciones sindicales en Argentina a favor de Massa en este interregno entre las PASO y la primera vuelta, ¿no? Los sindicatos se movilizaron porque vieron el peligro que implicaban las propuestas de Milei, obviamente. Y además el planteo de Massa me parece un planteo muy inteligente, que es un planteo de formar un gobierno de unidad nacional para tratar 8 o 10 temas de Estado, convocando a la mejor gente de los distintos partidos políticos. Me parece que es un mensaje que la gente también espera. El momento de mayor puntaje en simpatía de Fernández y el alcalde de Buenos Aires, que es del PRO, que perdió las elecciones con Patricia, fue cuando juntos combatieron la pandemia. Los dos estaban en un 70% de imagen positiva. Sí. Se terminaban peleando por otras cuestiones y se cayeron. Pero bueno, lo concreto es que va a haber una segunda vuelta el 19 de noviembre y estamos todos muy esperanzados. Todos, por lo menos. Y todos muy pendientes. Muy pendientes. El movimiento sindical pendiente. está poniendo todo lo que se dice la carne en la parrilla para el triunfo de Massa, obviamente. Jimena, por último, ¿qué esperas tú también del plebiscito que tendremos nosotros un mes después de Argentina, el 17 de diciembre, con este proyecto constitucional? ¿Te inclinas ya por aprobar o rechazar este proyecto constitucional? Como mencionaba anteriormente, como parte de los trabajadores, estamos en estado de alerta, queremos seguir revisando qué va a ocurrir con este proyecto y estamos ahí a la espera. Ya, todavía no se pronuncian oficialmente. No, así es, estamos atentos, revisando qué va a ocurrir. Bueno, hasta el 7 de noviembre hay plazo para que se entregue finalmente a la lectura de la ciudadanía este proyecto. Jimena, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Rubén, también para ti, abrazote grande. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. También gracias por la sintonía, como ves, todo tipo de conversaciones, pero muy importantes para ir reflexionando sobre el Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos. Hasta la próxima. Que estés bien.